Vamos a empezar con la parte de atrás de la orquídea, la que tiene los 3 pétalos. Bueno, yo ya como siempre adelanto y aquí he subido 14 cadenas. Una vez las tengáis, giramos y ya sabéis, primer punto, no podemos trabajar, pues al siguiente, y aquí vamos a hacer un punto bajo. Seguidamente vamos por los medios puntos o medias varetas y vamos a realizar 2, una en cada punto. Y ahora ya vamos a por los puntos altos o varetas y hacemos 7, una en cada punto. Vale, tenemos los 7. Pues ahora vamos a hacer en los 2 que siguen medios puntos, medias varetas, 2, 1 y 2. Nos queda el que tenemos el nudito. Pues ahí también, para poder girar e irnos al otro lado, vamos a hacer medio punto, un punto cadena y otro medio punto con el que giramos. Y ahora estiro y iré escondiendo la hebra. En este otro lado lo vamos a hacer exactamente igual, pero al revés. Entonces nos queda hacer aquí las 2 medias varetas o los 2 medios puntos, 1 y 2. Seguimos con 7 puntos altos. Ir escondiendo la hebra. Siete puntos altos, 2 medios puntos altos, y un punto bajo. Tenemos un petalito. Vamos por el siguiente. Pues subimos con 14 cadenas. Giramos y empezamos con un punto bajo, un medio punto alto y en el otro un punto alto. Ahora vamos a enrollar 2 veces en el crochet y vamos por dobles puntos altos y vamos a hacer 2, 1 y 2. Ahora los triples, o sea que 1, 2 y 3 vueltas al crochet y vamos a hacer 3 triples puntos altos.
Y seguimos con dobles puntos altos, 2 más. Me parece que se oye a mi perrillo roncar. Ya es viejecita y se le oye roncar. La tengo siempre aquí al lado. Tenemos los dos dobles, nos queda hacer un punto alto, un medio punto y un punto bajo. Y ya tenemos otro petalito. El siguiente pétalo, lo mismo, 14 para arriba de cadenas y hacemos exactamente los mismos puntos que aquí. El que vamos a hacer ahora es el mismo que este, ¿vale? Cuando lleguemos abajo, pues nos esperamos. Ya hemos llegado abajo. Pues venga, aquí ahora yo saco un poquito la hebra porque vamos a empezar a trabajar con el alambre. Introducimos el alambre, el de 0,4 milímetros. Apretamos un poquito. Vamos a buscar el primer punto del pétalo que corresponde ahora, que nos sigue. Ahí introducimos crochet y vamos a hacer un punto raso. Y vamos a empezar a trabajar otra vez este pétalo. Vamos a ir trabajando el pétalo a la vez que escondemos el alambre, ¿vale? Entonces, pues en este sí vamos a subir con una cadeneta. Y 3 puntos bajos. En el mismo punto, el primer punto bajo. Si me están haciendo obras. 3 puntos bajos. Me voy a poner ahora, que lo tenía tieso para arriba y no podía trabajar bien. Y ahora vamos con los medios puntos altos o medias varetas y vamos a hacer 7. Seguimos con 2 puntos bajos. Y ahora ya es como que hemos llegado casi a la punta. Vale, pues en la punta, en este primero que viene, un punto bajo, una cadeneta y en el siguiente otro punto bajo y vamos ya a empezar con el otro lado. En el otro lado lo tenemos que hacer exactamente igual, entonces, pero a la inversa. Hemos acabado con 2 puntos bajos, pues vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahora los 8 medios puntos. ¡Ah, que me pincho! 6, ahí he dicho 8, son 7, ¿eh? 7 medios puntos o 7 medias varetas y 2 puntos bajos.
Bueno, pues ahora nos encontramos aquí en el centro. Pues simplemente vamos a introducir en el huequito y hacemos un punto raso. Ahora se puede decir que ya sí tenemos el pétalo hecho. Vamos por el siguiente. Nos colocamos otra vez el alambre, bien colocadito, que no os pase como a mí, que me llevo un follón con los alambres. Y aquí vamos a empezar con punto bajo y vamos a hacer 2. 1 y 2 puntos bajos. Ahora 2 medios puntos altos. Vamos por los puntos altos. 4. Y escondiendo el alambre. 4 puntos altos o 4 varetas. Venga, que ya lo tenemos casi. 3 medios puntos altos. Y un punto bajo en el último punto, porque ya no quedan más. En el último un punto bajo. Hemos llegado a la punta. Pues aquí regiramos un poquito y vamos por los medios puntos en el medio, en el centro, un medio punto alto, una cadeneta y en el mismo otro medio punto alto. Ya tenemos la punta, nos vamos al otro lado del pétalo y vamos a hacer exactamente pues lo mismo. Hemos acabado con punto bajo, pues punto bajo. Los medios puntos, que eran 3. Puntos altos, eran 4. Nos quedan 2 medios puntos. Y los 2 últimos van a ser puntos bajos. Estiramos bien por el alambre más que nada y repetimos este pétalo y el que queda son iguales, pues lo mismo que hemos hecho en este lo vamos a hacer en el otro. Acordaros que para pasar de un pétalo al otro lo que hemos hecho ha sido introducir en el centro, coger hebra, vale, introducimos en el centro y hacemos un punto raso. Y aquí ya directamente pasamos al otro pétalo colocándonos el alambre y empezamos con los 2 puntos bajos, los 2 medios puntos, los 4 puntos altos, etcétera, etcétera, en todo el alrededor.
Venga, ya lo estamos acabando. A mí me quedan hacer los dos últimos medios puntos, puntos bajos. Yo saco bastante hebra ahora porque en lugar de hacer el punto raso por aquí, lo voy a hacer por detrás. ¿Vale? Cojo el ganchillo por detrás, giro la labor, me cojo mi hebra, la que estoy trabajando, y la paso aquí detrás. Y aquí es donde sí que voy a hacer el punto raso. Estiramos, cortamos y ahora nos vamos a aprovechar de nuestros alambres para que no se nos salga el hilo. Lo enrollamos un poquito, lo metemos por el medio de los dos y enrollamos el alambre. Así queda sujeta la hebra. Y ahora sí, cortamos lo que falta de hebra. Perfecto. Este y esta son iguales, o sea que esto sería tal que así. Una para arriba y estas dos serían las que van para abajo. Ya tenemos la parte de atrás de nuestra orquídea, así que ahora vamos a empezar con las hojas que van en los lados, que son gordotas ellas. Los siguientes pétalos, los gordotes, de estos vais a tener que hacer dos por cada flor. Y venga, levantar 13 cadenetas. Giramos y esta primera parte es fácil porque simplemente vamos a ir bajando con puntos bajos. Entonces, claro, si tenemos 13 cadenetas, vamos a bajar 12 puntos bajos. Y en el último, aquí vamos a hacer el punto bajo, un punto cadena y otro punto bajo. Ya hemos girado la labor, apretamos un poquito y este otro lado vamos a trabajarlo igual, con puntos bajos, uno en cada. ¿Vale? Hasta que lleguemos a la punta. Venga, llegamos al final, hacemos nuestro último punto bajo. Yo ya me voy a cortar, pero tenía demasiado hilo. Voy a cortar lo que sobra. Buscamos el primer punto que hemos trabajado del otro lado y punto raso. Cadeneta al aire y vamos a empezar a trabajar con también puntos bajos. Para ello vamos a hacer 3 puntos bajos. Tres puntos bajos. Vamos con los medios puntos. Vamos a hacer 7.
no, 7 no, 6, perdón, 6, 6, 6. Y ahora punto bajo, 1 y 2. Vale, ahora sí, me había yo despistado. Una cadeneta al aire, buscamos el siguiente punto, 2 puntos bajos, 1, 2 y 6 medios puntos altos. Y nos quedan nuestros 3 primeros puntos bajos. Venga, buscamos el primer punto que hemos trabajado y punto raso. Ya tenemos la siguiente vuelta. Cadeneta. Y vamos a empezar con otra vez puntos bajos. Para ello vamos a hacer 3. 3 puntos bajos. Ahora directamente vamos a pasar a dobles puntos altos y vamos a hacer en el siguiente punto 2 juntos. Vale, 2 hebras, buscamos el siguiente punto, hacemos un doble punto alto y en el mismo punto otro doble punto alto. En el siguiente punto 3 vamos a hacer triple. ¿Sí? Venga. 1, 2, 3, lo pasamos 4 veces. En el mismo punto 1, 2, 3 y 4. En el mismo punto. ¿Vale? Y ahora otra vez de 3. 1, 2, 3 en el mismo punto. Vale, hasta aquí ya lo tenemos. Volvemos a hacer triple al siguiente. Dos, 3 en el mismo, otro triple. Y en el mismo, otro triple. ¿Sí? En estos dos puntos hemos hecho 6 puntos. Triple, cuádruple, triple y 3 triples. Vamos por los dobles. 1, 2 y ahora vamos a hacer 2 dobles, pero uno en cada punto. O sea que no sería un aumento. Ahora 2 puntos altos, uno en cada punto. Dos medios puntos.
y ya estamos en la punta. Así que aquí vamos a hacer un punto bajo y 2 cadenetas, una y 2 cadenetas. Y vamos a repetir en el otro lado, empezando con un punto bajo, 2 medios puntos, uno en cada, dos puntos altos, uno en cada, y empezamos los dobles, un doble punto alto, otro doble punto alto en el siguiente punto. Vamos por los triples y son 3 triples puntos altos en el mismo punto. Se me escapó. Al siguiente punto nos queda hacer un triple punto alto, un cuádruple y otro triple. En el siguiente punto, 2 dobles, un doble y otro doble en el mismo punto. Y nos quedan directamente, pasamos a punto bajo, 3 puntos bajos. Pasamos al siguiente punto y punto raso. Ya casi lo tenemos. Vamos a coger el alambre. Yo el alambre lo voy a medir. Me pongo así el petalito. Más o menos, pues corto. Pasamos el alambre y esta vuelta va a ser súper sencilla. Levantamos con una cadena en el mismo punto. Empezamos a trabajar punto bajo y ahora simplemente es ir escondiendo el alambre por todo el alrededor de este pétalo con puntos bajos. Todo. O sea que ya os he dicho que esta última vuelta, con lo complicada que ha sido la otra, esta es súper sencilla. Y acordaros que cuando lleguéis aquí, punto raso, envolvéis un poquito con los 2 alambres y luego enrollas el alambre y ya tendréis acabado el pétalo grande de la orquídea. Vamos a empezar a hacer el bulbo de la flor. Yo he escogido el color granate, acordaros que es perlé del número 5 o
hilo macerado del número 5. Yo lo he escogido granate, pero lo podéis coger lila, amarillo, un amarillo más oscuro, según hagáis la flor. Ya sabéis que la orquídea tiene varios colores. Venga, vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Dentro del anillo levantamos con una cadeneta y un punto bajo. Ahora subimos 3 cadenetas y vamos a empezar a hacer triples puntos altos. Vamos a hacer 5 dentro del anillo mágico. Cuatro y 5. Una vez tenemos los 5, volvemos a levantar 3 cadenetas y la enganchamos dentro del anillo con un punto raso. Yo estiro un poquito del hilo porque si no me voy a quedar sin anillo mágico, verás tú. Hemos hecho un punto raso, pues ahora toca cadeneta, punto bajo. Cogemos y medio punto alto dentro del anillo todo, ¿eh? Cogemos y punto alto, otro medio punto y otro punto bajo. Y ahora ya volvemos a subir con 3 cadenetas y hacemos los 5 triples puntos altos dentro del anillo mágico. Tenemos los 5 triples puntos altos y ahora toca subir 3 cadenetas y engancharlas dentro con el punto raso. Estando aquí, volvemos a subir 7, 8 cadenetas. 1, 2, 3. Y ahora ya cogemos el alambre, el de 0,7 milímetros, lo dobláis más o menos por la mitad y vamos a empezar a esconderlo un lado, pero si os dais cuenta, no así, sino así. Vamos a empezar a esconderlo. En el primero, un punto bajo. En el segundo, otro punto bajo. Ahora ya cogemos hebra y vamos a hacer medio punto. En el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos. En el mismo punto, 2 puntos altos. Y en el siguiente, que nos queda, un medio punto. Es un poco más difícil de trabajar con el alambre así. Venga, quitamos y vamos a introducir el alambre ahora por aquí en medio. Lo doblamos. Esta va a ser la base. Y ganchillo por detrás. Cogemos el hilo
y lo pasamos. Se mascaba el hilo. Ya os digo que es un poquito más difícil de trabajarlo, pero bueno, es paciencia, ¿eh? Venga, que no se nos escape. Enganchamos por delante, giramos la labor y nos vamos a traer el hilo. Lo tenemos aquí detrás. Vale. Ahí está. Lo hemos pasado por al otro lado. ¿Sí? Poneros el alambre por detrás. Que no se os escape. Que se me ha escapado. Lo tenemos posicionado. Qué follón, ¿verdad? Bueno, venga. Una vez lo tenemos, vamos a hacer un punto de cadeneta. Cogemos y en el mismo medio punto alto. Si os fijáis, también estoy cogiendo el rabito. Yo porque le voy a hacer cuernitos. Si no queréis hacer cuernitos, olvidaros del rabito que sobraba del anillo mágico. Pero yo como a este le voy a hacer cuernitos, cojo. Hemos hecho un medio punto. Ahora toca el punto alto. Y otro medio punto alto. El medio punto en el siguiente punto. Y ya solo nos quedan dos puntos bajos. Uno, dos. Y en la punta vamos a hacer un tercero. Y ya aseguramos con una cadeneta y cortamos. Aquí tengo un cuernito por un lado y aquí me va a quedar el cuernito por el otro lado. Y si lo giramos, ya tenemos nuestro centro de la flor. Ponemos nuestros dos alambres para abajo. Y estos cuernitos me han quedado muy grandes, corto un poco. ¿Vale? Esto es lo que va. Eso es esto. ¿Por qué le pongo el alambre? Porque, ¿veis? Os lo podéis dejar estirado o normalmente las orquídeas lo suelen tener un poquito girado. Si os dificulta mucho con el alambre, pues no le pongáis alambre y ya la lana pues la manejáis vosotras, ¿vale? A mí ya habéis visto que me cuesta trabajarlo con el alambre, pero claro, luego es más fácil de moldearlo. Pues nada, ya tenemos el bulbo de la flor. Ahora nos queda el que va encima. Y el que va encima, o bien lo hacéis del mismo tono de las hojas, o blanco, o un tono más subido, también es como queráis. O le ponéis una piedrecita y se acabó. Y aquí simplemente es anillo mágico, una cadeneta y un punto bajo. Cogemos y vamos a hacer un medio punto, dos puntos altos y otro medio punto, todo dentro del anillo mágico, ¿eh? Un punto bajo y otra vez medio punto, dos puntos altos
medio punto, punto bajo. Nos vamos aquí y punto raso. Cortamos, estiramos, lo cerramos bien y entonces con los hilos bien cerraditos tenemos el centro de la flor, ¿vale? Y ya solo nos queda empezar a montarla. Vamos a terminar de montar la flor y vamos a quemar todos los pelitos. Acordaros de pasarlo en, si no queréis hacerlo en todas, pues no lo hagáis, pero por lo menos en estas dos grandes sí, porque como luego las vamos a pintar, los pelitos nos van a estorbar. Entonces yo recomiendo que queméis los pelitos. Siempre queda más bonito el acabado. Y ya lo veis, es bien sencillo. La pasáis así en plan rápido por encima de la vela, de la llama de una vela, y nos deja la flor perfecta. Bueno, pues venga, vamos a coger todas las partes de la flor y entonces aquí tenemos dos pétalos iguales, van a ir abajo y este es el que va arriba. Y simplemente, esta es la parte derecha, buscar la parte derecha, introducís y la otra igual, por el agujerito. Entonces, para que no se nos desmonte, yo pongo un poquito de silicona aquí. Y otro poquito, pues aquí mismo. Nada, es un pegotito de nada, pero más que nada es para asegurar que no se nos desmonte luego. Y ya le dais la forma que queráis también. Vale, en este lo que vamos a hacer antes de nada es pegarlo con el pequeñito, que por cierto yo no he cortado los hilos. Lo mismo, ponemos un poquito de silicona. Y que se quedan ahí escondiditos los hilos. Lo ponemos encima. Y entonces, como va a ir metido también por aquí, otro pegotito de silicona. Y ya buscamos el huequito de en medio. Y lo pegamos. Y por detrás simplemente en el grande, pues vamos a enrollar los otros. Vale, ya la tenemos. Entonces solo nos falta las que tengáis la cinta de ramo y las que no, pues con lana. Pues envolver un poquito. Bien arribita. Y vamos envolviendo.
Pongo un poco de silicona también yo. Y aquí con cuidado que quema. Ya tenemos montadita la flor, pero no acabada. Entonces, si me lo permitís, voy a retirar un poquito todo. Venga, esto es manualidad pura y dura. Yo uso pincel plano. He intentado hacer el mismo color del bulbo de aquí. Entonces simplemente pinto un poquito. Hago como si fueran unas rayas. En el otro lado, pues igual. Y luego con la ayuda de un punzón, de un punzón, pues vamos a hacer esas pequeñas piquitas que tiene, que le sale a la orquídea en las hojitas. Y por aquí abajo le hago también alguna que otra piquita. Y ahora más o menos, ¿eh? Ya tenemos, ahora ya sí que la tenemos. Luego ya le dais la forma que queráis. Cuando ya esté bien seca, podéis darle la forma que queráis a la flor. Pero vaya, la flor de hecho está así acabada. Lo único que luego para montarla, pues esperar un poquito que se seque la pintura, que si no nos vamos a poner perdidos.